medida en las decisiones que hemos de tomar. Esa es la diferencia. La diferencia es que no nos conducimos ni nos dirigimos a nosotros mismos por nuestro propio pensamiento o por la intención de nuestro corazón, sino somos dirigidos por Dios a través de la Escritura, sabiendo que Él ya ha escrito y ha dejado estipulado lo que tenemos que hacer. Dice la palabra de Dios, vea, que el Señor ha preparado obras en las cuales nosotros debemos andar y que Él las ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Así es. Usted no debe de estar preocupándose qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer, sino usted debe preocuparse por cumplir las obras que Dios ha puesto de antemano en sus manos, valga la redundancia, desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere usted aumentar su fe? Es claro, estudie la palabra. ¿Quiere usted incrementar su fe, hermano? Como lo hizo Josué en su tiempo, como lo hizo Moisés en su tiempo, solamente tiene que obedecer a la palabra. Es lo que dice la Escritura. Aquí el Señor, entonces, hablándonos en esta parte del libro de Lucas, nos está diciendo precisamente esto. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Está hablando el Señor, hablando en referencia a nuestra relación con los hermanos en la iglesia. ¿Quiere usted que nuestras decisiones sean correctas? Dios establece la forma en que nosotros debemos cumplir esa voluntad, como es, primero, amando a nuestros hermanos y teniendo comunión con ellos. Una iglesia dividida jamás avanzará. Una iglesia que se divide, hermanos, jamás podrá llegar a las metas que se propone. ¿Por qué? Porque cada uno irá, uno a su izquierda y el otro a la derecha. Uno jalará hacia adelante y el otro jalará hacia atrás. De tal manera que no se trata de lo que usted quiera hacer, sino se trata de la voluntad de Dios. La fe fortalecida se manifiesta a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestros hechos. Por eso el Señor, a través del apóstol, nos habla recordándonos esto, ¿no? Recordándonos claramente que Jesús, nuestro Señor, nos recuerda que es imposible que no vengan tropiezos. Claro que va a haber tropiezos, dice el Señor Jesucristo. Claro que va a haber tropiezos. Pero tengan cuidado que usted no sea causa de ese tropiezo. Ese es el punto. O sea, el Señor sabe perfectamente que dentro de la iglesia hay situaciones que se van a vivir. Pero dice la palabra de Dios, pero ten cuidado. Y aquí ya no habla en forma plural, sino ya está hablando de forma particular a cada uno de los miembros de la iglesia. Ten cuidado que no seas tú quien cause esos tropiezos. Y luego vea lo que dice la palabra de Dios, porque hay una sentencia. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. La palabra del Señor nos enseña entonces y nos instruye, ¿no? Mejor le fuera a morir. Eso es lo que dice el Señor. Porque el Señor pagará contra ti, vendrá contra ti, si tú hicieres que uno de estos jóvenes, o que uno de esos pequeños, como Él le llama, ¿no? Y no se refiere a que sea pequeño o que sea un niño, se refiere a que está inmaduro todavía en la palabra de nuestro Dios. Se refiere a aquel que apenas está iniciando el conocimiento de la palabra y tú que ya tienes más tiempo en ella, lo hagas tropezar y caer. Ese es el asunto. El Señor entonces, hay una bendición muy grande aquí, pero también hay una condena si no obedeces a la palabra. Es muy claro el Señor. Y siempre lo ha hecho así. Dios lo que demanda es obediencia a la palabra. Y Dios lo que marca en la palabra es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es edificar a los hermanos más pequeños en la fe. Es cuidarlos, es amarlos, es cobijarlos y es conducirlos. Para que llegando el tiempo, hermano, ellos puedan tomar también decisiones que sean decisiones en base a la palabra.
Sigue hablando el Señor, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Entonces el principio queda establecido. Si alguien dentro de la comunidad, en la comunidad de los santos, pecare contra ti, dice el Señor, entonces repréndele. En otra versión dice, exhórtale. O sea, háblale con la palabra y dile lo que está haciendo mal. Y dice claramente la palabra, y si él se arrepiente, ¿qué tienes que hacer tú? Muy claro, nada más perdonarle. Hay que perdonarlo. ¿Por qué? Porque se ha equivocado y quien establece el principio de cómo resarcir o cómo restaurar nuestra relación es perdonar. Entonces, la fe, hermanos, de un hombre cristiano se manifiesta cuando exhortamos a los hermanos que han pecado y se arrepienten. Porque la palabra entonces nos va a dar los principios para poder exhortar y para poder corregir, pero teniendo el conocimiento de la palabra. Ahora vean lo que dice la Escritura, que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura? Quiere decir que cuando corrijas, cuando reprendas o cuando exhortas a un hermano, hazlo con amor. Dice el apóstol, a las más grandes como si fuera tu madre, a los viejos como si fuera tu padre, o a los más jóvenes como si fueran tus hijos. Quiere decir, amando entrañablemente a aquel que ha pecado contra ti y contra Dios. Entonces, aprender la palabra para corregir a nuestro hermano es una bendición, no solamente para tu hermano y para ti, sino para toda la comunidad que se reúne en un mismo lugar. La comunión de los santos, hermanos, es establecida y es fortalecida cuando realmente alguien ha pecado y entonces se arrepiente de aquello que hizo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Crecer entonces, hermanos, en la fe es poder entender con claridad lo que el Señor nos está mandando. Por eso dice, mirad por vosotros mismos. O sea, no veas el error de tu hermano, sino ve por ti mismo, porque tú también has cometido errores. Amando entonces al hermano, podrás corregir aquellos errores. Y vea, todavía dice el Señor Jesucristo, porque no deja las cosas a medias, sino complementa la idea para que podamos entenderlo con toda claridad. Y si 7 veces al día pecare contra ti, eso es algo tremendo, ¿no? Esto es algo terrible. Porque si te pesa perdonar solamente una vez, vea lo que dice el Señor. Si 7 veces pecare contra ti, pero no dice en su vida. Si 7 veces al día, dice la palabra, o sea, está diciendo, si este hermano constantemente te está ofendiendo, esto es algo increíble, ¿no? Lo que estamos leyendo en la palabra. Es algo que realmente nos impacta, porque lo que está diciendo el Señor es, no importa cuántas veces peque contra ti, 7 veces al día, dice, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónale. Esta parte de la palabra entonces nos lleva a entender con toda claridad lo que Dios está diciendo. Ama al hermano, cuida al hermano, enseña al hermano, ¿sí? No importa lo que haga contra ti. Y entonces, por eso los apóstoles le dijeron al Señor, porque sabían perfectamente que era muy difícil cumplir lo que el Señor te estaba diciendo. Señor, pues sí lo voy a perdonar, pero no me voy a olvidar de lo que me hizo, ¿no? Pues Señor, sí lo voy a perdonar, pero cuando me toque a mí, entonces que Él me perdone, ¿no? Porque eso es lo que dices, ¿no? Señor, sí lo voy a perdonar porque me lo cometió, pero nada más tengo 2 mejillas.
Ya no puedo poner una tercera, ya pues me toca a mí. Y si yo le doy en una, me va a tener que poner la otra, ¿cierto? Porque ese es nuestro pensamiento. Y entonces los apóstoles, sabiendo que no iban a poder cumplir esto que Dios les está pidiendo, vean lo que dicen: Señor, pues entonces aumentanos la fe. Fortalécenos el poder creer en ti, el poder estar en ti, para poder cumplir lo que nos estás pidiendo, que es perdonar a nuestros hermanos tantas veces que nos ofendan. Entonces, hermano, mi Señor, hazme amarte con todo el corazón, con toda mi vida, con todo mi ser, para que pueda entonces perdonar a mi hermano. Porque si no haces esto, entonces difícilmente voy a poder perdonar. Y entonces el Señor tiene una respuesta, porque recuerden que para todo el Señor tiene respuestas. Después de que ellos han hecho la petición, el Señor les dice: entonces Él les dijo, vean, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Está diciendo, lo que le está diciendo a los discípulos es muy, muy claro. La fe está en vosotros. Lo único que tienen que hacer es hacerla crecer. ¿Y cómo la van a hacer crecer? En el contexto de Romanos. Escuchen la palabra, aprendan la palabra y pongan en práctica la palabra. ¡Qué bendición! No necesitas hacer nada más que obedecer a tu Dios. No necesitas hacer nada más que estar firme en lo que el Señor ha estipulado para ti. Esta mañana, hermanos, entonces vea, la relación y la comunión de los santos nos lleva a tomar decisiones conjuntas, unánimes y, sobre todo, hacia un mismo objetivo, porque no tenemos un Dios cada quien, porque tenemos un mismo Dios y un mismo Espíritu y un mismo Señor, que es por nosotros y para nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones, cuando haya en algún momento alguna situación que yo no pienso igual que tú, ni tú piensas igual que yo, no se trata de pelear con el hermano porque mi pensamiento o porque lo que yo creo es lo mejor, sino se trata de ir a la palabra y de obedecer a Dios, sabiendo que Él nos va a llevar hacia el lugar que Él quiera hacer. Usted me va a decir: a mí se me hace que esto fue premeditado, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Sí, porque la reunión, lo que quiero es que no pelee. ¿Ya lo entendió? Claro, le estoy diciendo: ame a su hermano con todo el corazón y con toda su mente y con toda su alma, y déjese guiar entonces por Dios hacia donde Él quiera llevarnos. Como decimos coloquialmente, no se monte su macho y quiera que prevalezca su opinión, sino siga la instrucción de Dios a través de la palabra, sabiendo que amamos a nuestro hermano. Cuando usted escucha a su hermano hablar, no diga: ay, ya va a hablar otra vez, sino diga: gracias a Dios, porque también a Él le da que la dirección y la intención del corazón para tomar decisiones que son las más correctas. Y esto, hermanos, es cuando Dios derrama su bendición, no sobre uno, sino sobre todo su pueblo. O sea, el pastor no es el director, o el predicador no es el que toma todas las decisiones, sino es Dios quien toma las decisiones y el pueblo que las obedece. Entonces veamos esta mañana, hermanos, la madurez de nuestra fe a través del aceptar también la opinión de nuestros hermanos y saber que somos dirigidos por Él. ¿Hacia dónde? Hacia el camino y hacia la meta que Dios ha trazado para nosotros. Porque esto, hermanos, lo único que va a traer es bendición para toda la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque esto, hermanos, va a traer bendición a toda la congregación,
porque el Señor ha dispuesto un camino y un objetivo para su iglesia. ¿Es el hombre el que toma las decisiones? No. ¿Es el hombre quien quiere dirigirse hacia un punto determinado? No. Es Dios quien ha establecido desde antes de la fundación del mundo lo que su iglesia iba a hacer. El pueblo de Dios, cuando estuvo allá en el desierto, no estaba en el desierto porque se equivocaron y no sabían a dónde caminar. Estaban ahí porque Dios así lo había determinado desde antes que ellos salieran de Egipto. El Señor dijo, porque va a haber tropiezos, sí, y eso es lo que está diciendo la Escritura. Esta mañana el Señor, a través de Lucas, también el Señor nos lo ha recordado. No pienses que no va a haber tropiezos, dice la palabra. Ya se me acabó la pila del teléfono, pero abro la Biblia. No pienses que va a haber tropiezos en el camino, dice, pero ten cuidado que tú seas el tropiezo. Esta mañana es lo que el Señor nos está invitando. Nos está invitando a saber que no va a haber tropiezos, que va a haber tropiezos en el camino, pero nos está diciendo, pero ten cuidado que tú no seas el tropiezo, porque entonces el Señor va a tomar venganza, así es su palabra, en contra de aquel que quisiere caer a uno de estos más pequeños. Ahora, ¿cómo nos determinamos? ¿Pequeños o grandes? ¿Cómo nos consideramos? ¿Maduros o inmaduros? Yo creo que todos nosotros nos consideramos maduros, ¿cierto? Yo creo que dentro de la comunidad, aquí en este lugar, nos consideramos grandes, no pequeños. Entonces la palabra es para usted, tenga cuidado. Así es, tenga mucho cuidado de hacer caer. La Escritura, entonces, hermanos, cuando vemos acerca de la fe, es que la vida del creyente se fundamenta entonces en la madurez espiritual. Esto es, en la forma en que hemos crecido a través de la fe. Y crecemos a través de la fe cuando crecemos en el conocimiento de Dios. El hecho de ir libro por libro, de Génesis a Deuteronomio, y después Josué, y después Jueces, y después todos los libros de la Biblia, el fin principal de ir correteando, hermanos, permítanme la expresión, los profetas menores, y después seguiremos con los mayores, y después seguiremos con los evangelios, y de ir creciendo es precisamente esa, de que vayamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios para poder fortalecer la fe. La fe se fortalece entonces cuando hemos leído toda la palabra de nuestro Dios y cuando hemos podido entender toda la palabra de nuestro Dios de una forma integral, porque entonces sabremos cuáles son las decisiones correctas. Porque entonces tendremos, hermanos, el conocimiento pleno de la palabra para tomar las decisiones correctas que no solamente nos benefician como personas, ni como familias, sino como pueblo de nuestro Dios. Hacia allá es la dirección del fortalecimiento de la fe. Así es que déjeme decirle algo, largo camino nos espera todavía. Levante la mano quien de todos nosotros hemos leído ya 2 veces el libro de Sofonías. ¿Existe el libro de Sofonías en la Biblia? ¿Se entiende? A veces, hermanos, pensamos que toda la Biblia son los evangelios, porque a veces hay hermanos que abusan de los evangelios, ¿no? A mí me encanta la predicación de John MacArthur. Yo se los he dicho siempre, es uno de mis teólogos preferidos. Pero algo que me llamó mucho la atención es que se pasó 20 años en su iglesia estudiando los 4 evangelios. Y yo digo, qué bueno, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de leer
todos los evangelios, pero digo, también existen otras partes de la palabra, ¿cierto? Y uno de los comentarios que me encanta leer es que no solamente ha comentado los evangelios, sino también ha comentado gran parte de la Biblia. Y ese es el punto. El punto, hermanos, es llegar al conocimiento pleno de la palabra, pero en una forma integral. Toda la escritura, hermanos, se complementa, no solamente es una parte, y lo hemos notado, ¿no? Hoy que hemos empezado a leer Josué, podemos entenderlo porque ya antes hemos leído todo el Pentateuco. Pudimos comprenderlo claramente porque ya antes hemos estudiado esa parte. Entonces, toda la escritura, a partir de estos primeros libros que fueron el Pentateuco, después los libros históricos, y luego vamos a seguir también con esos libros de sapienciales, por ejemplo, ¿no? De sabiduría, que son salmos, proverbios y cantares, tendremos una visión diferente de toda la escritura. ¿Por qué? Porque ya antes hemos tomado una base muy sólida que está precisamente en el Pentateuco. Y eso es lo que nos está llevando la palabra. Entonces, el creyente es aumentada su fe cuando va directamente a la palabra, estudia la palabra, aprende la palabra y pone en práctica la palabra. Más de una vez hemos leído un libro de la Escritura, como ya antes les he mencionado, pero no debemos de quedarnos, hermanos, entonces ahí, porque ya lo leímos 2 veces, ya no vamos a leerlo más, sino debemos de estar, como dice la Escritura, en la invitación que nos ha hecho la palabra, día y noche meditando en ellos, o todos los días de nuestra vida. Dice la palabra, y te vas a levantar de mañana y tendrás la palabra a flor de labios, y cuando vayas a acostarte tendrás la palabra a flor de labios. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. No solamente, hermanos, es trabajar, ganar dinero y tener posesiones, como la mayor parte del aglomerado en el mundo lo ve, sino es vivir el conocimiento de la palabra. Esa es la diferencia. Es un gozo, hermanos, pero también una tristeza la que encontramos cuando vemos este principio. El gozo radica en que seguimos buscando, como la miel dice el salmista, la palabra para seguir aprendiendo de ella, y la tristeza la encontramos cuando creemos que ya todo lo sabemos. Otra vez el hermano va a hablar de la fe. Ya sé qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y así ya te lo digo. ¿En dónde se encuentra? En Hebreos capítulo 11, verso 1. Y todos decimos, sí sabe, ese hermano sí sabe, pero lo vive. Y ahí es donde viene entonces el problema. El problema no es solamente como todo el mundo lo ve, el acumular conocimiento en nuestra mente, sino en aplicar el conocimiento que ya hemos adquirido. Vivir la vida, hermanos, entonces, es saber perfectamente qué demanda Dios de nosotros. Y cuando entendemos eso, entonces lo podemos vivir. Esta mañana el Señor lo que nos ha dicho es simple, muy simple. Amas a Dios, ama a tu hermano. Respetas a Dios, busca el bien de tu hermano. ¿Te ofendió tu hermano? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. ¿El principio? ¿Encontramos entonces la palabra? Ahora hay sentido en la palabra, porque solamente lo que nos está demandando no es algo que nosotros sea algo que no conozcamos, sino más bien es algo que hemos aprendido de nuestro Señor. La fe se acrecenta en nuestra vida, hermanos, cuando seguimos las instrucciones de Dios, cuando vemos la luz que debemos seguir, ¿no? No es la luz cuando uno se muere, sigue la luz. Si no es la luz que dice el salmista ahí en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Y lumbrera mi camino. Entonces, siga la luz, siga esa lumbrera. Esa palabra que penetra hasta lo más hondo, hasta lo más profundo de nuestros corazones y nos hace entender lo que debemos hacer y por dónde debemos caminar.
Ayúdenme a leer Hebreos capítulo 4, versos 12, hermanos, para poder fundamentar esta parte que estoy mencionando. La palabra entonces penetra hasta lo más hondo de nuestro corazón y nos convence de nuestra condición, ¿no? Nos convence de que no somos perfectos, de que no somos los mejores, de que yo soy más que los hermanos, sino que, ¿cómo dice Hebreos, hermanos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremenda la palabra de nuestro Dios. Dice que pase el alma, ¿cierto? Dice que llega hasta las coyunturas. Ahí donde ya el hombre no puede entrar, más allá ya no puede pasar, dice, ahí es donde entra la palabra. Y entonces redarguye nuestra vida, nos confronta con la realidad, nos hace entender la sabiduría de nuestro Dios. Penetra entonces hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace reflexionar. Nos conduce a Cristo como el único Salvador. Cuando la palabra nos habla, toda la palabra lo hemos experimentado. Desde el libro de Génesis hemos visto que el Señor nos está guiando y guiando y guiando, y el objetivo solamente es llevarnos a Cristo como Salvador, ¿cierto? El Antiguo Testamento presenta a Cristo como el Mesías y el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el cumplimiento de las profecías que vimos en el Antiguo. Entonces quiere decir, toda la palabra nos dirige y nos conduce ¿hacia quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8, rápidamente, para poder entonces también fundamentar la Escritura. Libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a ver verso 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, fortalecían por el Espíritu Santo. Y se acrecentaban y fortalecían por el Espíritu Santo. Vean, hermanos, entonces, cómo es que toda la palabra nos conduce al Señor Jesucristo. Aquí está hablando de una forma muy, muy concreta del apóstol Pablo cuando ya ha sido transformado. ¿Recuerdan? Aquí los apóstoles mismos le tenían miedo. Todavía lo veían y decían, no, este hombre ha matado a muchos cristianos. Sin embargo, en esta parte de la palabra lo que está diciendo es que después de que él empieza el ministerio y habla de una forma poderosa de Dios, entonces todos le creen y saben que toda la Escritura nos conduce y nos dirige precisamente a Cristo. Y a Pablo lo dirigió, y a Pablo lo condujo precisamente delante del Señor. La palabra nos es dada entonces, hermanos, con tres propósitos principales que ya precisamente hemos visto. Primero, la edificación, la exhortación y la consolación. A través de la palabra todos nosotros somos edificados, somos exhortados y somos consolados por nuestro Dios. Recuerde esto, hermano, porque siempre que escuche la predicación de la palabra, hay edificación en ella para nuestras vidas.
pero también hay exhortación de lo que no debemos hacer, pero también hay consolación. Dios nos consuela y nos dice, pero si has hecho esto, no te preocupes, abogado tenemos para con el Padre, y esto es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces recuerde esta parte de la Escritura. Por medio de la oración, entonces, hermanos, seguirá creciendo también y seguiremos fortaleciendo la fe. Debemos orar a nuestro Dios pidiéndole que no seamos aquella piedra del tropiezo, que por el contrario podamos edificar a nuestros hermanos, no solamente con nuestra palabra, sino también con nuestros actos. Que podamos dirigir a nuestros hermanos y llevarlos ante la presencia de nuestro Dios, ante el trono de su gracia. No te puso para pelear con ellos, te puso para que los lleves ante la presencia de Dios. En conocimiento, en preparación y también en qué, para que podamos entonces servir a nuestro Dios. Alguien, hermanos, rápidamente que me ayude a buscar Salmo 65, verso 2, porque esta parte de la Escritura también nos habla precisamente de ello. Salmo 65, 2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. ¿A qué se refiere con toda carne? Está refiriendo a todo hombre por el cual estás orando. Ora a Dios por todos aquellos que requieren de edificación, todos lo sabemos, ¿no? Nos damos cuenta cuando alguien necesita que sea más edificado que otro, ¿no? A final de cuentas, cuando nosotros venimos y oímos y estudiamos la palabra, seremos edificados. Pero cuando hay necesidad, oramos por ellos. Señor, toca el corazón. Señor, habla tu palabra. Señor, edifica a mi hermano. ¿Se entiende? Entonces, allí vendrá ¿qué? Toda carne. La oración es muy importante dentro del crecimiento, entonces, hermanos, de la fe en la comunión de los santos. Debemos seguir también la dirección del Espíritu Santo, ya que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, tiene una actividad muy específica en nuestra vida. Esta es la de redarguir nuestro espíritu de todas aquellas cosas que hacemos y cuando las hacemos mal. Así es que crece nuestra fe cuando crece el conocimiento de la palabra, pero cuando escuchamos también la dirección del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De todo lo que debemos saber. Así es que el crecimiento también de la fe viene por el Espíritu Santo en nuestras vidas. También, hermanos, y como último punto que quiero tocar esta mañana de la palabra es que la fe se acrecenta por medio de la comunión. Y cuando me refiero a comunión, me refiero a la comunión que tenemos con Dios y a la comunión que tenemos con los hermanos. El que usted esté aquí esta mañana y que usted lea la Biblia juntamente conmigo o juntos, el que usted alabe a Dios con los cantos, todos unánimes, aplaudiendo y cantando a través de nuestra voz y levantando esa alabanza y esa adoración a nuestro Dios, habla de la comunión que tenemos. Pero también habla, hermanos, de la comunión que Dios ha establecido a través de Jesucristo. Y dijo el Señor: yo me voy, pero el Espíritu viene. Hay promesa. El Espíritu es el que va a dar comunión a través de la comunión de los santos. O sea, el Espíritu es el que nos une. De tal manera, hermanos, que encontramos la comunión también con nuestro Dios a través de la institución de la cena de nuestro Dios. Tenemos comunión con el Señor cuando el Señor entonces se hace presente, se hace visible a través de los símbolos que tomamos, que es el pan como el cuerpo del Señor Jesucristo y el vino como la sangre derramada por nosotros. Hay comunión, hermanos, entonces en la iglesia
cuando nos unimos y cada uno mantiene el pan en su mano y la copa en su otra mano, para después tener comunión plena con Cristo. ¿Se entiende esto? Ahora da sentido, hermanos, el hecho de tomar la cena y de poder entonces estar frente a la presencia de nuestro Dios. Se apagó mi teléfono, hermano, deme su hora. Amén. 1:25. ¿Sabes que nos quedan como 40 minutos porque es hasta las 2, ¿verdad, hermano Martín? Sí. Ok, entonces seguimos. No, es cierto, vamos a cumplir la palabra porque tenemos nuestra junta. Es pues entonces la fe, hermanos, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto nos dice muchísimo más. Certeza y convicción son palabras que no deben jamás alejarse de nuestra mente y de nuestro corazón. Certeza y convicción es lo que nos da tranquilidad y paz. Certeza y convicción es lo que nos da el todo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos ciertísimos de que aunque no vemos a Dios, está con nosotros y nos cuida. Y estamos plenamente convencidos, que es la convicción de que aunque no lo vemos, lo escuchamos a través de su palabra y vivimos su palabra. Esa es la realidad. Esta mañana, hermano, creo que es suficiente para poder fortalecer nuestra fe. Hay aspectos que debemos reconocer: obedecer la palabra, aprender la palabra y entonces obedecerla. Y luego también es tener comunión no solamente con nuestro Dios, sino tener comunión con nuestros hermanos. Vivir en paz, ¿no? Y aceptar también, aunque esté equivocado. A veces el hermano se levanta y empieza a decir cosas que decimos: ay, por favor. ¿Cierto? No importa que esté equivocado, ame a su hermano. Es lo que dice el Señor. ¿No? No se queda así como que, por favor. No, tolere a nuestro hermano. Sí. Porque a lo mejor usted también lo está tolerando. Cuando usted hable, a lo mejor va a decir otro hermano, ¿no? Y entonces el Señor nos va a dar bendición grande, hermanos, porque amamos a Dios y amamos a nuestro hermano. Hasta aquí la palabra, hermanos, de nuestro Dios. Vamos a concluir, pero no antes sin preguntarles si quieren comentar algo, si hay alguna duda, o si empezamos de nuevo, pues nos quedan 20, ¿no? 40 minutos. Adelante, hermano Enrique. Auméntame la fe. Enseña en cuanto a tropiezos y el perdón y la fe. Y esto lo habla Lucas de 17 del 1 al 6, pero también en Levítico 19, 17 y 18 toca el mismo tema: y no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no te hagas partícipe de tus pecados. No te vengarás, no guardaréis rencor a los hijos de su pueblo, sino amarás a tu prójimo para que no hagas partícipe de sus pecados. Sí. Auméntame la fe. Claro. Y viene a fundamentar lo que decíamos: la palabra es integral y la encontramos. No nos lo está diciendo ahora, en este momento, en los evangelios, sino lo había enseñado desde antes, ¿se da cuenta? Entonces solamente es aprender la palabra y los principios que Dios está estableciendo. Y en Levítico lo que hace, recuerde que está la ley ceremonial, está diciendo cómo debemos adorar a nuestro Dios. Y cuando habla de cómo adorar a Dios, se refiere a la comunión de los santos también. ¿Alguien más, hermanos? Si no es así, estamos preparados para tener nuestra reunión. ¿Están de acuerdo? Amén, a nuestro Dios. Ok, si no hay nadie más. Hermano Martín, ¿alguien estuvo conectado con nosotros? Está Estela Coronel y Hugo Reyes. Mi hermano Hugo, qué bendición que está con nosotros, y mi hermana Estela también. Damos gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que están conectados y qué bueno que siguen la palabra de nuestro Dios. Hoy con una bendición muy grande. El Señor nos permite incrementar la fe, como ya lo hemos dicho, a través de la oración, pero también a través de la comunión
de los santos. Les esperamos también, a medida de lo posible, que estén con nosotros nuevamente aquí en la iglesia. Vamos a concluir, hermanos, entonces, bendiciones para todos y que el Señor nos bendiga esta mañana en la junta que tendremos ya en unos minutos más. Oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos, Señor.